Y quiero decirle, señor Esparza, que cuando nos preguntan, al Gobierno en general, pero cuando nos pregunta UPN por la valoración a la agresión a dos guardias civiles y sus parejas aquella madrugada, el Gobierno, cuando ustedes registran a las 17 o a las 9 horas del día 17 esta comparecencia, el Gobierno ya había hablado, de manera expresa, clara, contundente. Pudiera derivarse de esta petición de comparecencia que el Gobierno no había respondido, que no había valorado los hechos, que no se había pronunciado al respecto. Y lo había hecho sin resquicio, sin el menor resquicio de cuál es su posición. Por lo tanto, creo que en ese sentido no se ha actuado conforme a la dimensión de los hechos en esa petición así redactada de comparecencia. Porque habrá otros muchos temas que podamos analizar, claro que sí, pero no pedir una valoración de este Gobierno, ya lo habíamos hecho. En tiempo y forma. En tiempo y forma, señor Esparza, precisamente por el respeto a ese conjunto de la mayoría de la ciudadanía navarra. Precisamente por eso. Pero bien, repito que la respuesta a la primera de las cuestiones parece, a nuestro entender, absolutamente innecesaria en comisión, porque efectivamente el Gobierno ya había hablado, lo hizo claro y rotundo sobre lo ocurrido, no un mes después, que se cumple hoy exactamente, sino en el mismo momento de los hechos. Lo hicimos además con una declaración que no deja lugar a dudas y que voy a pasar a leerles en toda su extensión, por si alguien estuviera empeñado en tenerlas, las duda digo, o incluso extenderlas. Y por lo tanto, para que no quede, leo la nota que pueden ustedes encontrar con su fecha perfectamente tasada en la página del Gobierno de Navarra, que se remitió a primera hora de la mañana ese sábado 15 de octubre, y que dice: el Gobierno de Navarra condena rotundamente la agresión a dos guardias civiles y sus parejas ocurrida en Alsasua, reitera su compromiso por propiciar espacios de convivencia donde todos y todas podamos vivir desde el respeto mutuo, y continúa: el Gobierno de Navarra, ante la agresión sufrida por 4 personas esta pasada madrugada en Alsasua, dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas, quiere, primero, manifestar su más rotunda condena de unos actos que no tienen cabida en una sociedad democrática. Segundo, expresar su cercanía, solidaridad y apoyo a estas personas y desearles una pronta recuperación. Y tercero, reiterar una vez más su compromiso con una cultura de paz, de respeto y de convivencia, así como con la construcción de una sociedad en la que nadie crea estar legitimado para recurrir a la violencia como manera de defender unas ideas, un proyecto, ni como forma de resolver los conflictos con quien opina, vive, siente, trabaja o se expresa de una manera diferente, desde la idea de que la violencia solo genera injusticia, dolor y víctimas que impide construir una sociedad mejor. El Gobierno de Navarra reitera su compromiso por propiciar espacios de convivencia donde todos y todas podamos vivir desde el respeto mutuo. Yo me pregunto, más allá de una declaración de estas características, ¿qué necesidad de valoración se le puede pedir al Gobierno? Salvo que la reitere, lo podríamos estar de acuerdo, pero no cabe preguntarse, porque en la pregunta, y sobre todo en la condición o en el condicionante de exigir una primera valoración, pudiera parecer que no se había producido. Y por lo tanto, existe en eso una primera acusación que no estoy dispuesta a admitir. A primeras horas, efectivamente, de la mañana de ayer, la Guardia Civil, y por orden de la Audiencia Nacional, llevaba a cabo la detención de 8 jóvenes, 2 de ellos menores de edad, identificados en relación a lo sucedido. De la operación, y por medio de comunicación al Mando Superior de Policía Foral, el Gobierno tenía noticia de este hecho en torno a las 8 de la mañana del lunes, de ayer lunes. Esa misma mañana, unas horas después, la consejera de Presidencia, María José Beaumont, calificaba de innecesarias las citadas detenciones, pero haciéndolo, basándolo y explicándolo en unos términos muy concretos, no de cualquier manera, y no calificaba de innecesarias las declaraciones que había solicitado la juez. Cuidado, sino las detenciones. Lo ha explicado hoy bien la consejera Beaumont. Lo que decía era: consideramos que no era necesario practicar estas detenciones teniendo en cuenta que 2 de las personas identificadas por Policía Foral, que es quien comenzó con esta instrucción, ya habían declarado ante la juez de instrucción número 3 de Pamplona y que otras personas se habían personado también para declarar voluntariamente. Suponemos, continúan las declaraciones de la consejera Beaumont, suponemos en ese sentido que todas las diligencias del Juzgado 3 se remitieron a la Audiencia Nacional una vez que decidió la juez que se inhibía y que, por tanto, la Audiencia Nacional conocía que había 2 personas que ya habían declarado y que el resto de las personas habían manifestado su voluntad de declarar voluntariamente. Le voy a dar un dato más, que no es citado por la consejera Beaumont, pero que consta en las diligencias de todo este asunto. Es que las 2 personas que en su momento fueron detenidas por Policía Foral, que declararon ante la juez de instrucción número 3 de la Audiencia de Pamplona, estaban requeridas a personarse semanalmente ante los juzgados. Luego,
esa declaración solicitada por la juez de la Audiencia Nacional, que nadie ha cuestionado, se producía en unas circunstancias que, señala la consejera Beaumont, hacían innecesarias, al entender de la presidencia de Interior del Gobierno de Navarra, de la consejera, perdón, de Interior del Gobierno de Navarra, innecesaria la práctica de las detenciones, no las declaraciones. ¿Cómo y de qué manera? Pues a través de un exhorto al juzgado territorial competente para ser citados a declarar en la Audiencia Nacional. Nadie ha cuestionado otra cosa. Nadie ha cuestionado otra cosa. Lean bien y no digamos lo que aquí no se ha dicho. Por lo tanto, clarísimamente, esta y no otra es la voz del Gobierno. Esta y no la que ustedes tratan de trasladar de forma insistente y yo diría que bastante poco fiel a la realidad día tras día, con la esperanza de que la sociedad crea su particular partidista y nada constructiva ni convivente táctica política. Esta es la voz del Gobierno, una voz diferenciada de la que corresponde a cada una de las 4 formaciones que lo sustentan, así debe ser y así lo hemos entendido siempre, basada en el diálogo entre diferentes y en la expresión y decisión democrática y libremente expresada de la ciudadanía navarra en unas elecciones. Una voz de condena y rechazo firme de la violencia como herramienta en la defensa de unas ideas o de un proyecto político, rechazo claro, además, de la violencia como forma de solucionar una discrepancia o una manera distinta de entender la realidad o de imaginar el futuro, una voz que reivindica los derechos humanos y la dignidad de la persona como un elemento incuestionable e irrenunciable y que defiende el respeto entre diferentes y la resolución pacífica de las divergencias que puedan surgir entre personas o entre colectivos. Pero este Gobierno no quiere quedarse, y de hecho no lo hace, en la condena de actos que no debieron producirse, sino que quiere anticiparse y trabajar en la promoción de valores de respeto, de una cultura de paz, de modo que entre todos y todas podamos avanzar hacia una convivencia real, justa y verdadera. Y este es el eje de la posición, y esta es la realidad. Y algo que, por cierto, jamás en todo este asunto, en este mes que se produce desde el 15 de octubre hasta hoy, ha podido achacársele de ninguna manera, y no puedo admitirlo y no lo voy a admitir, a la actuación del Gobierno de Navarra. Y en este sentido el Gobierno ha impulsado diferentes políticas que quiero trasladarles, políticas, por cierto, que un Gobierno de Navarra ha puesto en práctica por primera vez en 40 años de democracia. Porque del mismo modo que cayó, yo diría que el mito de algunos buenos gestores de lo público, está también cayendo el mito de UPN y PP como impulsores únicos de políticas públicas de memoria y víctimas. No es verdad, no se había producido hasta hoy, no se había producido hasta esta legislatura.